Existen tres elementos, características o marcas que pueden distinguir a una iglesia verdadera de una falsa. Estas tres marcas nos pueden decir no solamente si una iglesia es verdadera, existen otras marcas que nos ayudan a entender si está saludable la iglesia o no, pero estas son marcas esenciales para saber si tú estás o no en una iglesia verdadera. Número 1, que haya predicación fiel y expositiva de la palabra de Dios. Número 2, que se practique regularmente las ordenanzas. Que se practique regularmente las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Y en tercer lugar, que haya disciplina eclesiástica. De estos tres elementos, estas tres marcas, hay una que es difícil de hacer o practicar. Y por lo tanto, es una de las marcas más descuidadas de iglesias que empezaron bien, pero lamentablemente hoy se han desviado tanto por descuidar esa marca en particular que ya están rayando en ser sinagogas de Satanás, si no es que ya llegaron a eso. Y me refiero a la disciplina eclesiástica. Sí, es muy mal que en la iglesia no se predique la palabra de Dios. Pero cuando no hay disciplina eclesiástica es porque ya se descuidaron las otras. No hay buena predicación, no se tienen los medios de gracia como el bautismo, la cena del Señor, y obviamente ya por allí, evidentemente, la disciplina eclesiástica no se ejecuta. Hermanos, la disciplina eclesiástica fue dejada por el Señor para preservar la pureza de la iglesia. No es solamente para preservarlo de forma teológica de falsos maestros. La disciplina es también para cuidar, preservar a la iglesia en su pureza moral y espiritual. Hoy hay iglesias donde permiten y toleran el pecado sin ningún tipo de conciencia que los acuse. Pero pregunto, ¿por qué es tan difícil, por qué es tan descuidado tener esta marca de la disciplina eclesiástica? Esta disciplina eclesiástica la vemos en Mateo 18, cuando usted tenga la oportunidad hoy, aproveche que es Día del Señor, lea Mateo 18, usted se va a dar cuenta de los pasos que el Señor Jesucristo dio para la disciplina eclesiástica. Comienza, si un hermano te ha ofendido, ve tú. No esperes que él venga, sino que ve tú, arregla. Si ves que está en pecado, busca ayudarle. Y si en una conversación privada no es necesario, mira, ora por el hermano que está haciendo esto y esto. Ya se lo dijiste. No, eso es chisme. Eso no es una iglesia saludable. ¿Cómo debemos actuar? Si yo veo algo que está haciendo mal mi hermano, es mi responsabilidad porque yo lo vi, porque yo lo escuché, porque yo lo entiendo así. Dios me está llamando entonces a enfrentar a mi hermano. Y cuando digo enfrentar no es pelear, es buscar ayudar, hablar de la situación porque le amo. Si no está, si el hermano, se niega a reconocer su error, entonces ahí traemos un par de testigos, ¿sí? Ahí sí involucro a otras personas para que el hermano entienda que está mal. Y si no, si persiste en su error, entonces hay que llamar a la iglesia completa. Pero la disciplina eclesiástica no empieza con la excomulgación, eso es lo último. Empieza con el trato privado y personal. Ahí empieza la disciplina eclesiástica. ¿Por qué es tan difícil la disciplina eclesiástica? Porque a nadie le gusta llamarle la atención a otro. Porque a usted no le gusta que le llamen la atención. Porque a usted no le gusta que lo corrijan. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Pregúntenle a mis hijos. A nadie le gusta tener el desagradable, agrio e incómoda situación de que lo enfrenten, de que le digan que está pecando. Eso es incómodo. Por eso es que es tan difícil. No queremos pasar.
¿Por qué? Porque si las cosas iban tan bien y cometió esto, ¿será que pierdo su amistad? ¿Cómo va a quedar la relación de ahora en adelante con esta persona? ¿Cambiarán las cosas? Prefiero llevar, como dicen por allí, la fiesta en paz. Para no tener dificultades, me hago de la vista gorda. Por eso se descuida tanto la disciplina eclesiástica. Gálatas es una carta de disciplina. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene la intención, Pablo tiene la intención de ayudar, de corregir a la maldad de esta iglesia, su maldad en el sentido de desviarse de la doctrina correcta. Pablo les quiere llamar la atención. Pablo quiere que ellos se arrepientan de haber dejado el evangelio verdadero para adoptar una doctrina totalmente errada y contraria al evangelio. Hermanos, Pablo en esta sección vemos que está gastando los últimos cartuchos que le quedan para llamar a la conciencia de la iglesia o de las iglesias en Galacia. Ya él ha dado teología, ya ha dado ilustraciones bíblicas, ha argumentado, ha dado una apologética espectacular de la doctrina de la justificación por la fe sola, pero ahora le queda exponer su corazón. Aquí, en estos versículos del 8 al 20, Pablo ya no es el apóstol, el erudito, el teólogo, el apologista. Aquí Pablo es el pastor que ama a las ovejas de Cristo. Aquí Pablo está derramando su corazón. Versículo 12, os ruego, te lo imploro, os ruego. Y al final, versículo 19, hijitos míos, por quienes sufro, porque se están desviando, porque están agarrando un evangelio totalmente diferente. Pablo está sufriendo como una madre que sufre cuando sus hijos hacen lo malo. Eso es. Ya Pablo ya no tiene más argumentos teológicos, no tiene más argumentos lógicos. Ya él está exponiendo su corazón, está derramando su corazón delante de los Gálatas. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Versículos 8 al 20, vamos a ver 3 encabezados. Número 1, vamos a ver versículos 8 al 11, vamos a ver la expresión del lamento de Pablo por la situación de los Gálatas. La expresión del lamento de Pablo por la situación que tenían los Gálatas. Luego vamos a ver los versículos 12 al 15. Vamos a ver la nostalgia de Pablo. La nostalgia de Pablo antes de esa situación que tenían los Gálatas. Pablo está recordando, tiene una nostalgia. ¿Cómo fue antes de esta situación que tenemos ahora? Y en tercer lugar, versículos 17 al 20, la incomodidad soportada por Pablo por la situación de los Gálatas. La incomodidad soportada de Pablo por la situación de los Gálatas. Vamos a ver esta expresión de lamento de Pablo por la situación de los Gálatas. Nuestra introducción hablando de la disciplina espiritual la baso en el versículo 16, donde dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo soportó cualquier cosa, pero amaba a sus hermanos. Y ese es el mensaje de hoy. La disciplina eclesiástica, hermanos, la confrontación cristiana es un acto de amor. El lamento de Pablo por la situación de los Gálatas, versículo 8 al 11 dice: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios,
¿Cómo, aquí la expresión del lamento, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo sigue el argumento de la libertad en Cristo. No se olvide de eso. Los versículos anteriores nos habla de que por medio de la justificación por la fe sola somos verdaderamente libres. Hay verdadera libertad. Eso es imposible alcanzar esa libertad por medio de obrar la ley de Moisés. No fue dada para eso. Las obras de la ley no fueron dadas para alcanzar libertad, sino que fueron un ayo, una ayuda de parte de Dios para llevarnos a Cristo. En este sentido, Pablo les recuerda a los Gálatas que ellos, antes de escuchar el evangelio de la gracia, ellos estaban esclavos. Y que de alguna manera, cuando escucharon la predicación de Pablo, cuando él les dijo, se les predicó el evangelio, en un momento, ellos experimentaron esa libertad. Ellos la experimentaron. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ustedes experimentaron la libertad de salir del paganismo. Ustedes, al escuchar el evangelio de la gracia, no la ley, el evangelio, y pusieron su fe en el Señor Jesucristo, ustedes experimentaron una libertad, salieron de la oscuridad del paganismo, del oscurantismo. Ya Pablo se lo había dicho anteriormente, capítulo 3, versículo 2. Gálatas 3:2. Ya ellos habían experimentado esa libertad. Ya Pablo lo había dicho. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa pregunta retórica es para que ellos piensen, ¿no? Es que nosotros habíamos experimentado de alguna manera los bienes del siglo venidero, ¿sí? Esa bendición de tener al Espíritu Santo, de que pudimos salir del oscurantismo. Antes que el Evangelio llegara a ellos, por medio de la predicación del Evangelio, ellas eran esclavos de los rituales y supersticiones religiosas de su época, de la sociedad en que ellos lo tenían, en que ellos se desenvolvían. Nadie de los Gálatas podía decir, no, yo era libre de eso. Pablo argumenta eso precisamente porque no hay lugar a dudas de que ellos fueron liberados de la superstición, de la oscuridad, del paganismo, de la idolatría, solamente por haber aceptado el verdadero evangelio. Versículo 9. Versículo 9. Vamos a leer, hermanos, la pregunta del versículo 9. La primera parte del versículo 9 no la vamos a tocar todavía. Vamos a leer la pregunta. Imagínense en este preciso instante que estas primeras palabras del versículo 9 no están, sino que vamos a leer versículo 8 y luego la pregunta que está en el versículo 9. Vamos a leerlo así, para que entendamos el tema. Ciertamente, versículo 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pregunta del 9, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ese es el punto. ¿Cómo si ustedes experimentaron esa libertad, por qué se quieren volver a sujetar a una esclavitud, en este caso no de sus supersticiones religiosas paganas, sino ahora a otra esclavitud, la esclavitud de la superstición judía de la ley, los rudimentos débiles del mundo? Os queréis, y esto es peor, porque antes tú eras esclavo sin saberlo, pero ahora a sabiendas, esto es peor.
Ahora tú te quieres esclavizar cuando Cristo te había hecho libre. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo a la esclavitud de la ley de Moisés? Explico nuevamente. Pablo no se está refiriendo a que la ley de Moisés es mala y nos hace esclavos. No. Estamos diciendo que los judíos habían hecho de la ley de Moisés rudimentos, igual que el mundo, supersticioso, y entonces agarraron y pervirtieron la ley. Ellos se estaban sometiendo, era eso. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces Pablo les recrimina que lo que estaban haciendo era una cosa totalmente irracional, es ilógico, era una gran necedad. Estaban renunciando a la libertad para volver a un estado de esclavitud. Pero esto en este caso de forma voluntaria. Pablo se lamenta, ¿cómo es posible? Como dice al final, estoy perplejo. Esto es inaudito. Pero intencionalmente quise dejar la primera parte del versículo 9 porque Pablo incrusta una verdad teológica fundamental. ¿Quién te hizo libre antes? Es lo que dice Pablo. Mas ahora, conociendo a Dios, y luego hace una distinción, o más bien, aclaro, siendo conocidos por Dios. Esta es una de las verdades más esperanzadoras y que debe de llenar de gozo a todo creyente. No es que tú buscaste a Dios, es que Dios siempre te buscó a ti. Esta aclaración de Pablo es impresionante. El hecho de que ellos hayan conocido a Dios por medio del evangelio que Pablo les predicó, no fue un asunto donde ellos lo buscaron, sino que Dios orquestó todas las cosas de la historia, todo lo que pasó en la vida de cada uno de ellos, para que en un momento se encontraran con Pablo. Dios lo quería para que ellos escucharan el evangelio. ¿Y eso por qué? Ahora ustedes conocen a Dios porque Dios ya los había conocido antes. Eso de conocer en las Escrituras siempre tiene que ver con un trato particular y especial. No solamente porque Dios sabe quién lo va a escoger. No, es porque Dios, cuando habla de conocer, Dios conoce a la persona, Dios no conoce a todos. Pero ese asunto de conocer, Dios te conoce, es que Dios tiene un trato particular y especial contigo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, luego de la muerte de Abel, cuando nace Caín y Abel, dice en Génesis 3, conoció Adán a su mujer. No la había visto nunca. No. Tuvieron intimidad. Conoció Adán a su mujer y concibió. Luego, cuando nace Set, dice, y conoció Adán nuevamente a su mujer. Está hablando de un amor íntimo, de un amor particular, un amor de pacto. Dios está diciendo, no es que tú buscaste a Dios, mejor dicho, es que Dios tuvo siempre la iniciativa. No fue casualidad que el evangelio llegara a los oídos de esta gente en la región de Galacia. Ni siquiera fue la idea de Pablo predicarles el evangelio a ellos. Fue Dios mismo quien estaba visitando a la región de Galacia por medio de Pablo cuando él predicaba el evangelio. Fue Dios quien planificó, fue Dios que orquestó todos los eventos para que ellos pudiesen ser libres. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo sé quiénes son. Voy a buscar al Señor. Gloria a Dios. Dios te está buscando. Ahí usted puede decir,
Yo quiero a Dios. Bueno, búsquelo porque Dios quiere. Jeremías 1:5. Este es el llamado al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta en las naciones. El hecho de que alguien llegue a los pies de Cristo es porque Dios lo conoció desde antes que él conociera a Dios. Dios siempre estuvo buscando la forma, la manera, buscó preparar a una persona, darle las condiciones para que el evangelio le llegara a esta otra que él había amado, había conocido también. Cuando el evangelio llega a una persona, es una muestra de que Dios lo está buscando. El hecho de que tú escuches hoy una predicación del evangelio es porque Dios te está buscando. ¿Qué vas a hacer tú con lo que escuchas hoy? Tengo 10 años asistiendo a esta iglesia. Bueno, tenemos 10 años. Tengo 10 años aquí. Y, pues, todos me conocen, tal, pero la membresía, no. Calentar sillas. No aceptas el evangelio. Tanto que se predica. Tanto que se predica. Tanto que se predica. Dios te está buscando. Pero eso será un gran testimonio. Si tú lo rechazas hasta el fin de tus días, si lo sigues rechazando, será un gran testimonio que te condenará más fuerte. No rechaces que Dios se ha interesado en ti. Si estás aquí, no respondas con desobediencia, con inconsciencia. Dios ha sido condescendiente contigo. Versículo 11. Ahora Pablo lamenta entonces la situación de ellos. Quieren volverse a la esclavitud de la superstición. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo expresa su más profundo lamento y decepción de lo que estaba pasando con los Gálatas. Ellos dejaron de confiar en su justificación delante de Dios por medio de tener fe en Cristo solamente, para ahora buscar justificación delante de Dios por medio de que ellos obraran la ley. Pablo no es un manipulador. Me has decepcionado. No me hable. Pero mamá, ¿cómo osas decir eso? Me has quebrado el corazón. Pablo no está manipulando con palabras. Pablo está diciendo, tengo un verdadero temor de ustedes. Tengo gran temor. ¿Qué es lo que tenía temor Pablo? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La intención de Pablo, hermanos, es despertar la conciencia de los Gálatas. Pablo no está haciendo una afirmación diciéndole, ustedes, ¿verdad? Yo trabajé en vano con ustedes. No, Pablo está diciendo, me temo, estoy sospechando, pero es en un sentido y espero que no sea verdad. Espero que estas sospechas, yo me esté equivocando con lo que con lo que está pasando por mi mente. Me temo que ustedes realmente, todo lo que yo he dicho, lo que yo he argumentado, me temo que eso sea verdad, que ustedes se estén esclavizando de forma voluntaria y rechazando la libertad de Cristo. Ese era el temor de Pablo. No era un asunto donde trabajé en vano, ustedes no fueron considerados por todo lo que yo hice por ustedes. Tantas lágrimas que derramé por ustedes, tantas oraciones que hice por ustedes, tantos momentos de consejería que tomé con ustedes, y lo van a rechazar así. Qué desconsiderados son, me han quebrantado el corazón. No es un asunto egoísta de Pablo. Pablo lo que tiene temor
es que todo eso sea verdad y él no lo quiere aceptar. No quiere aceptarlo. Me rehúso a aceptar eso, de que eso sea verdad, es lo que está diciendo Pablo. Por eso, versículo 12 dice, os ruego, hermanos, le llama hermanos. Pablo no quiere aceptar que ellos realmente se estén desviando. Pablo quiere asumir, mira, prefiero decir que es una simple confusión, pero que realmente no quieren desviarse de la ley, de la libertad de Cristo. No quieren despegarse, no puedo entender que eso sea cierto. Por eso les llamo hermanos. Pero note el versículo 2, os ruego. He aquí el apóstol humillándose. Palabra más mundana en este mundo, orgullo. Ni siquiera para sentir que estoy tan feliz con mi hijo, estoy orgulloso de ti. El orgullo. Que yo humillarme, pedirle perdón a una persona, rogarle, no. Se vaya. Yo tengo dignidad. Pablo se despojó de toda su dignidad. El apóstol Pablo se inclinó y les rogó a los hermanos que no se desviaran del camino. Ese es el espíritu de la verdadera disciplina eclesiástica. Es un ruego de corazón. Yo quiero el bien de mi hermano. Yo lo considero mi familia, mi hermano. Yo no quiero su mal, no quiero que se desvíe, que se pierda. Yo ruego. Pablo en ese ruego indica cuáles son las formas prácticas para que ellos corrijan su rumbo. Primero, os ruego, hermanos, en primer lugar, que os hagáis como yo. Es lo primero que dice Pablo. ¿Cómo pueden ustedes? Yo les estoy rogando que corrijan su rumbo. ¿Cómo lo pueden hacer? Sigan mi ejemplo. Sigan mi ejemplo. Háganse como yo. Pablo, hermanos, recuerden, él viene del judaísmo. Pablo salió del judaísmo, Pablo dejó el judaísmo, Pablo abandonó y dejó de someterse voluntariamente a las restricciones de la ley y le dice, háganse como yo. Yo salí de ahí, recorran el mismo camino que yo recorrí, saliéndome de las restricciones humanas de la ley. Es en ese sentido que Pablo le está diciendo, Pablo no le está diciendo, háganse como yo me hice pagano. Versículo 12, porque yo también me hice como vosotros. No es que Pablo está diciendo, háganse como yo, pagano. Háganse como yo en el sentido de que yo me hice como ustedes, que ustedes nunca tuvieron esa esclavitud en cuanto a la ley. Versículo 12, pero ahora voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque nos da un poquito de luz en cuanto a esto. Dice, amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libre de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. William Hendrickson dice, ya que por la gracia de Dios, Pablo aprendió que la única forma de agradar y glorificar a Dios era echar de sí toda justicia propia. Y ahora insta a los Gálatas a seguir la misma conducta. Debían regresar al punto del cual partieron cuando aceptaron el evangelio de la salvación plena y libre sobre la única base de la obra redentora de Cristo. Vuelvan a ese punto. Pablo ya había recorrido ese camino de su salida de la esclavitud de la ley y le está diciendo, yo estoy experimentando esta libertad, hagan lo mismo que yo, hagan lo mismo que yo. John Stott dice, todos los cristianos deberían ser capaces de decir algo como esto, especialmente a los incrédulos. Que estamos tan satisfechos en Cristo
con su libertad, con su gozo y su salvación, que queremos que otras personas se vuelvan como nosotros. Así predicas tú el Evangelio. Acepta a Cristo, te vas para el infierno. O tú puedes ser un testimonio. Tú prediques el Evangelio y tú puedes ser un testimonio, tu vida. Yo te ruego, amigo, amiga, tú me estás escuchando, yo te ruego que te hagas como yo, que te hagas cristiano, evangélico. Porque esto es lo mejor. Porque yo he experimentado libertad verdadera, libertad en Cristo. Que tú puedas predicar el Evangelio. He hablado de la disciplina eclesiástica, pero cuando predica el Evangelio también debe ser predicado en el amor. En el amor. Entonces, Pablo les dice, háganse como yo, eso de forma práctica. ¿Cómo pueden dejar ese rumbo desviado en el cual han caído? Háganse como yo. ¿Cómo? Deja de someterse ya a la ley en ese sentido. En ese sentido supersticioso y de hombres, que los judíos habían convertido en la ley de Dios. Y en segundo lugar, lo dice en la última parte del versículo 12. Lamentablemente, no sé qué pasó con los editores, pero esa frase dice, ningún agravio me habéis hecho, realmente debería estar como la parte general del versículo 13, ¿ok? Debería estar en el versículo 13 porque cuando dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, allí termina la idea y ahora empieza una segunda idea. Ningún agravio me habéis hecho, versículo 13, pues ahora va a explicar a qué agravio se está refiriendo. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo en esta sección lo que va a decir desde el versículo 13 hasta el versículo 15, Pablo lo va a enganchar o lo va a basar en esta última frase del versículo 12. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Qué significa eso? Pablo no les está diciendo a los Gálatas, yo no me siento ofendido en ningún momento por lo que ustedes están haciendo, porque se están desviando de la fe. No, eso a mí me resbala. Eso no me interesa, la verdad. O sea, de verdad, ningún agravio me has hecho. No has hecho para mí nada. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo ahora quiere que ellos no solamente recuerden o sigan el ejemplo que Pablo les dio, sino que ellos recuerden y se mantengan con lo que ellos habían hecho en el pasado. Que lo que ellos habían hecho en el pasado. Pablo les dice, ustedes nunca me han hecho mal y se los voy a demostrar. Y ese mal, ¿por qué Pablo lo está diciendo? Precisamente por el versículo 16, que dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo para deciros la verdad? Hubo una ruptura en la relación entre Pablo y los Gálatas. Pablo les dice, ese rumbo que ustedes están tomando no solamente los está llevando al infierno, ese rumbo también ha dañado nuestra relación como hermanos. Ustedes nunca me agraviaron, ustedes nunca hicieron algo en contra de mí. Entonces, Pablo les dice, entonces recuerden cómo ustedes eran antes de esta situación. Recuerden ustedes cómo era nuestra relación antes de que ustedes cayeran en esto y que yo les estoy enfrentando. Ellos cambiaron con Pablo. Ellos cambiaron completamente con Pablo. Pablo, pero ¿por qué? ¿Qué mal les hice yo? ¿Qué mal les hice yo? Y ustedes tampoco me han hecho ningún mal para que estemos como peleados, si yo lo que quiero es restaurarte. Versículo 13. Pues vosotros sabéis
que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo 15. ¿Dónde está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo se está recordando, tiene una nostalgia de cómo era la relación entre él y los Gálatas al principio, cuando ellos recibieron el evangelio de la salvación por la fe sola. Pablo está diciendo cómo eran aquellos tiempos, en donde ustedes no me despreciaron. Es interesante que Pablo hace esto precisamente parece que hubo un evento en la vida de Pablo cuando llega a la región de Galacia. Usted puede leerlo y puede escuchar el sermón en YouTube cuando predicamos Hechos. Cuando Pablo llega a la región de Galacia, probablemente llega con una gran enfermedad, probablemente de los ojos, porque está hablando de los ojos. Pero otros eruditos dicen, bueno, no es que los ojos, es simplemente que hasta los ojos se lo hubiesen sacado. Bueno, sea lo que sea. Sea lo que sea, Pablo no fue rechazado por la gran enfermedad que tenía. Y cualquiera puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Hermanos, en el mundo antiguo, una persona que tuviera una gran enfermedad era visto por la sociedad pagana como alguien que estaba maldito por los dioses. ¿Qué habrá hecho? Así reaccionaron las personas en Malta cuando Pablo está echando leña al fuego y se le... es picado, es mordido por una serpiente, ¿verdad? Y entonces los habitantes, este es un gran malvado, porque la justicia divina, ¿verdad? Él está escapando de la justicia divina, pero miren, los dioses están locos. Los dioses están juzgando. Los dioses están juzgando. Y Pablo no le pasa nada, aunque era una serpiente venenosa. Y para ellos fue impresionante. Cambian su forma de ver las cosas. Pero Pablo está diciendo, ustedes no me trataron como naturalmente un pagano trataría a alguien que tiene una gran enfermedad. El versículo 14, cuando habla de prueba, no se habla de la prueba que Pablo tenía, sino que la situación era una prueba para ellos mismos. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Para ellos fue una prueba. Para ellos fue un asunto muy difícil, pero ellos lo superaron por amor a Pablo, por agradecimiento porque Pablo les había predicado el evangelio. El verdadero evangelio, y ellos habían experimentado la libertad en Cristo. Entonces, eso se demostró, esa libertad que ellos tenían les permitió obrar de forma sobrenatural, por así decirlo, o distinta a cómo reaccionaría alguien que está en esa sociedad. Entonces Pablo les dice, bueno, para que ustedes cambien ese rumbo, número uno, háganse como yo. Y en segundo lugar, recuerden cómo era nuestra relación. Es decir, dice, ¿dónde está pues esa satisfacción o ese sentido de que fueron bendecidos con el evangelio? ¿Dónde está eso que lo demostraron en Hechos? Que ustedes dijeron, este mensaje es una gran bendición. ¿Ahora es una maldición? Recuerden cómo ustedes se comportaron. Miren, lo recibieron hasta como un ángel de Dios. Dice, como a Cristo mismo me recibieron. Me trataron de una forma. ¿Y todo por qué? Porque para ustedes el mensaje del evangelio de la gracia fue una gran bendición. Los liberó de la esclavitud del pecado. ¿Cómo se van a volver a esclavizar otra cosa? Es imposible. Por eso es que Pablo está aturdido. Pablo está aturdido. Pablo quiere, hermanos, que los Gálatas entiendan que él nunca había cambiado su trato con ellos.
Pablo le está diciendo, este asunto es al revés. Ustedes cambiaron conmigo. Yo no les hice mal. Ustedes cambiaron nuestra relación porque ahora no consideran de gran bendición el evangelio de gracia, sino la otra cosa. Y eso no es así. Yo no voy a cambiar el evangelio de la gracia por mantener nuestra relación. Yo les voy a decir, o seguir diciendo, entonces, la verdad. Seguimos. Para terminar, última parte. Versículo 16 al 20. Ya hemos visto en primer lugar la expresión de lamento de Pablo, los versículos 8 al 11. A partir del versículo 12 hemos visto la nostalgia de Pablo antes de la situación que estaban experimentando los Gálatas. Y por último, el corazón de toda esta sección. Versículos 16 al 20. Ese es el corazón de toda esta sección. Pablo les va a decir la incomodidad que él estaba soportando por amor a ellos. La incomodidad soportada por Pablo por la situación de los Gálatas. Pablo ya les ha señalado el problema, les ha argumentado en cuanto al problema. Pablo les ha dicho, les ha ilustrado, se los ha pintado. Si hubiese tenido títeres, lo hubiese usado. Todo para que ellos entendieran. Pero ahora es Pablo, el amigo. Ahora es Pablo que dice, ya yo quiero bajarme de mi posición para hablar a tu corazón, para hablar al corazón de los hermanos en Galacia. Pablo, hermanos, realmente amaba a esta gente. Pablo realmente los amaba y actuaba en amor y por eso los confrontó. Una persona, si tú ves a alguien que está pecando contra Dios y es tu hermano de la iglesia y tú no lo confrontas, tú no le dices nada, tú no amas a tu hermano. El amor de Dios no está en ti. Así dice Juan, primera de Juan. Hermanos, cuando amamos la iglesia de Cristo, queremos que la iglesia de Cristo sea pura. Que los hermanos vayan progresando en la santidad. Pero Dios te quiere usar a ti. Pastor, pasó esto entre nosotros. Bueno, vaya y aplique Mateo 18. Es tu responsabilidad. Vaya, aprenda a asumir la responsabilidad que Dios se la dio a usted. No se la estoy dando yo como pastor. Dios le dice a los creyentes, amonéstense unos a otros, pero en amor, considerándose a sí mismo. No sea que tú también seas arrastrado. La disciplina eclesiástica está basada en el verdadero amor. Pablo prefirió soportar la incomodidad de ser tomado por los hermanos que él amaba, de ser tomado como su enemigo. Versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo no le interesó cómo iba a ser la reacción de ellos, pero Pablo fue fiel a ellos y le mostró la verdad. Pablo realmente los amaba. Pablo no los quería perder. Pablo prefirió soportar esa incomodidad de confrontar y cambiar supuestamente la amistad, pero él realmente quería ser fiel al Señor que ama a su iglesia. Y Pablo también ama a la iglesia. Así está basado la disciplina eclesiástica. Por un lado, el que confronta al hermano que está en pecado, lo debe hacer considerando, yo lo voy a hacer en amor, lo voy a hacer porque lo amo. ¿Qué palabras puedo usar para demostrar que esta persona me interesa su vida espiritual? Quiero amar a esta persona, verdaderamente quiero restaurar, no solamente quiero señalarle su pecado, yo quiero ayudarle. Y por otro lado, el que recibe la confrontación debe asumirlo como un acto de amor hacia él. El Señor está usando la iglesia para mi bien. Gracias. La humildad. Pablo quiere que los Gálatas entiendan que todo lo que él ha estado haciendo es un acto de amor verdadero para ellos. Pablo no quiere ser un hipócrita como los falsos maestros. Versículo 17.
hablando de los falsos maestros, los judaizantes. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Ellos dicen que los aman mucho, que tienen celo por ustedes, pero realmente el celo que ellos tienen por ustedes es para que ustedes tengan celos por ellos. Es un asunto egoísta, egocéntrico. Y Pablo se los va a demostrar, versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Es decir, que los falsos maestros, usted lo puede identificar, es cuando está con usted en las buenas y cuando está en las malas no está. Cuando usted le puede dar algo, ellos son sus amigos. Pero usted ya no tiene para darle. Ahí dice, bueno es mostrar celo, amor, dedicación a estas personas siempre. No solamente cuando las cosas están bien. Pero ellos no lo están haciendo por amor a ustedes, lo están haciendo para ellos ganar algo de ustedes. Ellos no lo aman, ellos los usan, es lo que está diciendo Pablo. Pero este versículo 18 es un sarcasmo fuerte de Pablo. Ellos tienen celo de ustedes. Bueno, tienen celo, eso está muy bien, pero que lo demuestren siempre. Y ustedes saben que ellos no son así. Ellos son ambivalentes en ese amor supuesto. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Es que son muy hábiles. Porque cuando Pablo estaba presente, ellos tranquilitos, no hacían nada. Pero apenas Pablo se iba, hablaban mal de Pablo. Para que ganara el corazón de estas personas. ¿Cuál Absalón eran? Terminamos. Versículos 19 y 20. Ahora Pablo termina con ese ruego y baja más. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque me han hecho tanto daño, porque yo los amo de corazón. No, vuelvo a sufrir para que la imagen de Cristo sea en ustedes. Esa es la meta de la vida cristiana. La vida cristiana no es, bueno, soy miembro de la iglesia. Bueno, no es solamente ser miembro de la iglesia, sino permanecer en la iglesia hasta que venga Cristo o hasta que yo me muera. Esa no es la meta. La meta es que tú seas conformado a la imagen de Cristo. La meta de todo verdadero pastor, no un pastor falso, un pastor que está usurpando un lugar que Dios no lo llamó. La meta de ese pastor, fiel al Señor, es formar la imagen de Cristo en ti. Y a eso hay dolor, hay oración, pero ese es el llamado del pastor. Y por otro lado, no es solamente un asunto donde el pastor quiere formar en usted, ¿verdad? Por medio de las herramientas de la palabra de Dios, el carácter de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí un pastor que ama a la iglesia y que está profundamente, entiende cuál es la meta y que no lo está alcanzando con ellos y se frustra. Quiero, anhelo que la imagen de Cristo sea estallada en ustedes. Como alguien dijo, los pastores son como el cincel de Dios para formar el carácter en ustedes. Pero esto no es un asunto solamente de los pastores. De los pastores hay que orar por los pastores porque no es un trabajo fácil. Tantas situaciones, tan complejas. Cómo exhortar, cómo animar, cómo aplicar correctamente los principios bíblicos para cada situación en particular. Pero eso no es un asunto, una vez más, solamente de los pastores. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, este es Pablo también, pero hablándole a los de Roma. Estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros estáis, ¿qué? Llenos de mucha teología, de toda bondad, llenos de todo
Ayer hubo clase del SRL aquí. Personas no pudimos venir, pero teníamos la oportunidad de verlo, la transmisión por lo menos. ¿Tú aprovechas esos tiempos para llenarte del conocimiento? ¿Por qué es necesario? Porque cuando tú ves a alguien, ¿cómo lo vas a exhortar? ¿Cómo lo vas a llamar? Bondad y conocimiento. Bondad y conocimiento. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esa es la meta de una iglesia bíblica sana. Que todos los hermanos tengan tanta bondad en el corazón, los unos con los otros, se amen, se puedan exhortar, se puedan disciplinar cada uno en amor. Hermano, ven que te voy a disciplinar en el amor de Dios. Es cuando tú, hermano, podemos conversar. Hay algo que quiero manifestarse, no sé si es un asunto que yo estoy viendo mal, pero me preocupa. Te amo, hermano. No pasó. Bueno, listo, se aclaró la situación, gloria a Dios. Me alegra, pero quiero saber que estoy orando por ti, hermanos, que haya verdadera disciplina entre nosotros, que nos amemos, que nos cuidemos. ¿Cómo está tu relación con los hermanos de la iglesia? Qué triste cuando los hermanos vienen y no tienen comunión alguna, relación alguna con sus hermanos en la fe. Eso no es un buen síntoma. No es un buen síntoma. No es solamente que saludo al hermano, es que yo busco la comunión con los hermanos. En conclusión, la vida cristiana es un caminar con una meta clara, conformarnos a la imagen de Cristo. Esa es la meta, ese es el objetivo. Y ese camino empieza cuando Dios te conoció, cuando Dios te buscó, cuando tú lo buscaste porque Él te buscó primero. Y ese camino permanece por medio de una iglesia, donde todos sus miembros se santifican y se cuidan mutuamente. Ese es el medio de Dios. Rechazar la iglesia es rechazar los medios de gracia que Dios te ha dado para que la imagen de Cristo sea formada en tu vida. Una iglesia fuerte, una iglesia sana, una iglesia verdadera, no solamente predica la palabra de Dios, no solamente hace o participa de las ordenanzas, bautismo y cena del Señor de forma regular, sino que ejerce disciplina. Y esa disciplina comienza en privado, cada uno en particular, con amor genuino, donde el que confronta lo hace con amor sincero y el que es confrontado reconoce que hay amor y que quiere honrar al Señor. Esa es la vida eclesiástica. En conclusión, necesitamos el corazón del pastor de los pastores, el Señor Jesucristo, el que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sigue los pasos de tu maestro, entrega y sirve a la iglesia local. Así como Pablo sufría y se entregaba por verdadero amor y compasión por sus hermanos para no perderlos. Piensa hoy hermano, piensa hoy hermana, ¿quién ha dejado de congregarse en estos meses? ¿Tú lo has llamado? ¿Tú lo has buscado? No, es un asunto de los pastores. Es nuestra responsabilidad de todos. Ama a tus hermanos. No solamente, no se ha congregado, ni me interesa. Amor cristiano. Esa es la ley de Cristo, el amor. ¿Cultivas tú la comunión en la iglesia cristiana? ¿En esta iglesia local? ¿Qué has hecho, hermano y hermana, por aquel que ya no has visto regularmente? Y si has hecho algo, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has confrontado? Y en último, ¿tú has conocido a Dios? ¿O Dios te está ofreciendo una vez más otra oportunidad de oro para que tú vengas y te arrepientas ante el Rey? Que tú vengas a Cristo, te arrepientas, confíes en Él, entregues tu vida a Él
Él te va a dar libertad. Y Él te va a dar una iglesia donde puedas crecer y crecer a la imagen de Cristo.